Reciban un afectuoso saludo de parte de acá su docente, confiando en Dios que pronto nos vamos a volver a ver. Y créanme que espero que estén muy bien y que sus familias de igual forma se encuentren muy bien, y pues mantengamos la fe y la esperanza y con pensamientos positivos ante esta situación. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del cerebro. Bueno, específicamente de las lesiones. Yo les preguntaría, ¿qué es una lesión cerebral? ¿Qué comprendemos por una lesión cerebral? Bueno, pues una lesión cerebral es un evento que altera la vida de la persona porque afecta prácticamente todas las áreas de su vida, incluyendo la relación con sus familias y otras personas cercanas. Los efectos de una lesión cerebral generalmente provocan cambios de los roles y responsabilidades de la familia. Fíjense que esta definición, ahí ustedes pueden ver de dónde la tomé. Me pareció súper interesante que ustedes conozcan esta definición. ¿Por qué? Porque nos interesa también lo que ocasiona en la vida de la persona que sufre una lesión, y también cómo afecta a sus familias y a todas esas personas que están cerca, a todas esas personas que son parte de, tal vez, algunos efectos que generan estas lesiones provocan diferentes cambios, y cambios, pues hay afectaciones físicas, claro, y esto afecta lo que son roles y responsabilidades de la familia. Entonces, una lesión cerebral es ese evento que altera la vida de las personas, porque afecta no solo a la persona, sino también, no afecta solamente a la persona que sufre una lesión, sino también a todas esas personas o a todas esas áreas implícitas dentro de su vida. Causas de las lesiones. Vamos a conocer algunas de esas causas. Pueden existir causas externas. Esta fuerza externa puede ser el golpe en la cabeza producto de algún accidente, alguna caída o cualquier otro o algún golpe que se dé en lo que es nuestra cabeza. La intensidad de la fuerza externa es importante para determinar lo que son la severidad de esta lesión. Ahí ustedes pueden ver esa imagen. Si sufrimos algún golpe, algún accidente y nuestra cabeza se golpea o se va de lado, o se va hacia atrás o se va hacia adelante, o alguna caída. Hay caídas, tal vez ustedes ya han visto en las noticias, cuando hay personas que se caen cuando se van bajando de los buses y se golpean en las aceras, o a veces inclusive puede ocasionar la muerte, una caída, y dependiendo cómo sea la fuerza de ese golpe, entonces eso puede ocasionar lo que es una lesión en el cerebro. Recordemos también, bueno, hablemos un poco también, en la lámina anterior veíamos de todos esos cambios que pueden generar el hecho de sufrir lo que es una lesión cerebral. Entonces pueden provocar sensaciones de angustia, inclusive puede llegar a la depresión un familiar, ¿verdad? Eh, por por ver a esa persona cercana o a ese familiar pues con una lesión. Otras causas de las lesiones. Un cambio en el flujo sanguíneo dentro del cerebro puede causar lo que es un daño cerebral, pues un vaso sanguíneo bloqueado, o falta de oxígeno al cerebro, los accidentes cerebrovasculares también son otras de las causas.
pues no todas las lesiones cerebrales son el resultado de fuerzas externas, o sea, de algún golpe, sino también estas que ustedes ven acá pueden ser causas para que se dé una lesión. Puede darse lo que es aneurisma, que cuando hablamos de aneurisma es un ensanchamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro. Entonces eso puede ocasionar pues sangrado en el cerebro también, que es lo que conocemos como accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, no solo por el golpe nos puede ocasionar una lesión en el cerebro, sino también por estas causas que acá les menciono. Existen tipos de lesiones. Pueden ser difusas, pueden ser localizadas, diseminadas o pueden ser sistémicas. Acá como ustedes lo logran ver en su lámina. El sitio de la lesión. Lesiones difusas. Sus efectos se distribuyen de modo relativamente equiparable en toda la masa encefálica. La severidad y generalización de las secuelas dependen de la violencia del ataque y de la cantidad del edema subsiguiente al daño. En este caso, pues, las lesiones difusas, existen varios tipos también de lesiones difusas. Leía un poco y existe una lesión axonal difusa que pues ocasiona daños generalizados en lo que son los axones. Entonces, según los sitios son estos, según el sitio de la lesión. Así recibe el nombre. Lesiones lateralizadas. Este tipo de localización se refiere a las lesiones circunscritas a una mitad del encéfalo, pero que pueden afectar ambos hemisferios. Por ejemplo, los tumores al crecer desplazan los ventrículos y estructuras mediales y comprimen el hemisferio opuesto. Este es un ejemplo de lesión lateralizada. Cuando existe lo que es un tumor, puede afectar ambos hemisferios, aunque esté localizada en lo que es uno solo. Lesiones focalizadas. En este caso, los efectos nocivos de estas lesiones dependen de su tamaño y de su ubicación. Si el daño se restringe a las áreas primarias de proyección, seguirán defectos sensoriales o motores primarios. Algunas lesiones pequeñas por su localización acarrean devastadores efectos sobre funciones vitales. Acá, dependiendo el tamaño y exactamente dónde estén ubicadas estos tipos de lesiones, entonces van a ocasionar grandes daños en funciones vitales. Ya creo que conocemos cuáles son algunas de las funciones vitales de nuestro organismo y estas pueden ser lo que son afectadas. Lesiones por lóbulo. Eso era para que ustedes conocieran un poco de manera general ese tipo de, pues, esos tipos de lesiones cerebrales según pues también dónde están localizadas. Las lesiones, si ustedes veían anteriormente, pues hablábamos inclusive de lesiones diseminadas. Cuando decimos lesiones diseminadas, también se está hablando de alguna bacteria, de algún foco bacterial o de algún proceso que se esté dando. Cuando hablamos de lesiones sistémicas, estamos hablando de procesos degenerativos que afectan selectivamente algunas vías de nuestro organismo. Las lesiones por lóbulo. Acá muestro, en esta lámina ustedes pueden ver en su video, algunas lesiones específicamente por lóbulos, pues son muchas, pero vamos a mencionar algunas de manera general. ¿Qué daños puede ocasionar alguna lesión en este lóbulo? Creo que también ya
cuando hablábamos de Brodmann, en el cuadro diferencial, también ustedes colocaron las lesiones que se pueden dar según el área respectiva de la que se estaba hablando. Las lesiones por lóbulo, el lóbulo occipital encargado tanto en el hemisferio derecho como el izquierdo del análisis e interpretación inicial de los estímulos visuales. Pues en este caso las lesiones van a ser totalmente de índole visual. Cualquier lesión a este lóbulo pues vamos a tener repercusiones en lo que es nuestra visión. El lóbulo parietal pues encontramos funciones diferentes según sea el hemisferio derecho o el izquierdo. El izquierdo se une con el lóbulo temporal, entonces encontramos áreas cuyas lesiones participan en lo que son las afasias. ¿Se recuerdan que ya anteriormente hablábamos de dos tipos de afasias que son las que comúnmente nosotros pues conocemos, o quizás las que más mencionamos, que son la afasia de Broca y la de Wernicke? También la lesión del lóbulo parietal izquierdo puede provocar asterognosia, que es aquella incapacidad para poder reconocer la configuración espacial de los objetos, como lo es pues su textura, su tamaño o su forma. También las lesiones del lóbulo parietal del hemisferio pues o del lado del hemisferio derecho, normalmente la parte posterior integra lo que son aquellas sensaciones y aspectos visuales, y que pues puede provocar algún daño en lo que es lo logran ver en su lámina. El sitio de la lesión. Lesiones difusas. Sus efectos se distribuyen de modo relativamente equiparable en toda la masa encefálica. La severidad y generalización de las secuelas dependen de la violencia del ataque y de la cantidad del edema subsiguiente al daño. En este caso, pues, las lesiones difusas, existen varios tipos también de lesiones difusas. Leía un poco y existe una lesión axonal difusa que pues ocasiona daños generalizados en lo que son los axones. Entonces, según los sitios, son estos, según el sitio de la lesión, así recibe el nombre. Lesiones lateralizadas. Este tipo de localización se refiere a las lesiones circunscritas a una mitad del encéfalo, pero que pueden afectar ambos hemisferios. Por ejemplo, los tumores al crecer desplazan los ventrículos y estructuras mediales y comprimen el hemisferio opuesto. Este es un ejemplo de lesión lateralizada. Cuando existe lo que es un tumor, puede afectar ambos hemisferios, aunque esté localizada en lo que es uno solo. Lesiones focalizadas. En este caso, los efectos nocivos de estas lesiones dependen de su tamaño y de su ubicación. Si el daño se restringe a las áreas primarias de proyección, seguirán defectos sensoriales o motores primarios. Algunas lesiones pequeñas, por su localización, acarrean devastadores efectos sobre funciones vitales. Acá, dependiendo el tamaño y exactamente dónde estén ubicadas estos tipos de lesiones, entonces van a ocasionar grandes daños en funciones vitales. Ya creo que conocemos cuáles son algunas de las funciones vitales de nuestro organismo, y estas pueden ser lo que son afectadas. Lesiones por lóbulo. Eso era para que ustedes conocieran un poco de manera general ese tipo de, pues, esos tipos de lesiones cerebrales, según pues también dónde están localizadas. Las lesiones, si ustedes veían anteriormente, pues hablábamos inclusive de lesiones diseminadas. Cuando decimos lesiones diseminadas, también se está hablando de
alguna bacteria, de algún foco bacterial o de algún proceso que se esté dando. Cuando hablamos de lesiones sistémicas, estamos hablando de procesos degenerativos que afectan selectivamente algunas vías de nuestro organismo. Las lesiones por lóbulo. Acá muestro, en esta lámina ustedes pueden ver en su video, algunas lesiones específicamente por lóbulos, pues son muchas, pero vamos a mencionar algunas de manera general. ¿Qué daños puede ocasionar alguna lesión en este lóbulo? Creo que también ya cuando hablábamos de Brodmann, en el cuadro diferencial, también ustedes colocaron las lesiones que se pueden dar según el área respectiva de la que se estaba hablando. Las lesiones por lóbulo, el lóbulo occipital encargado tanto en el hemisferio derecho como el izquierdo del análisis e interpretación inicial de los estímulos visuales. Pues en este caso las lesiones van a ser totalmente de índole visual. Cualquier lesión a este lóbulo pues vamos a tener repercusiones en lo que es nuestra visión. El lóbulo parietal pues encontramos funciones diferentes según sea el hemisferio derecho o el izquierdo. El izquierdo se une con el lóbulo temporal, entonces encontramos áreas cuyas lesiones participan en lo que son las afasias. Se recuerdan que ya anteriormente hablábamos de dos tipos de afasias que son las que comúnmente nosotros pues conocemos, o quizás las que más mencionamos, que son la afasia de Broca y la de Wernicke. También la lesión del lóbulo parietal izquierdo puede provocar asterognosia, que es aquella incapacidad para poder reconocer la configuración espacial de los objetos, como lo es pues su textura, su tamaño o su forma. También la lesión del área del lóbulo parietal del hemisferio pues derecho, normalmente la parte posterior que integra las sensaciones somáticas y visuales, puede provocar la negligencia visual unilateral que afecta también el lado izquierdo de la imagen vista o copiada. Entonces también podemos tener lesiones cuando tenemos una lesión en esta parte exacta del lóbulo parietal, que es en el hemisferio derecho, puede ocasionar daños a la vista también. Recordemos que todo nuestro cerebro es el órgano más complejo, y todo está estrechamente relacionado e interconectado. Hay diferentes conexiones nerviosas que se dan. Entonces, aunque se lesione una parte específica de nuestro cerebro, a veces puede ocasionar daños en otras áreas, dependiendo qué grave o qué tan grande sea esta lesión. Pero sí hay partes, si ustedes ven en el mapa de Brodmann, se recuerdan, hay partes que están, áreas estrechamente relacionadas y sus funciones son específicas o cumplen varias funciones. Entonces, por eso es que se dan, ocasiona a veces diferentes daños. El lóbulo frontal está involucrado en la función del motor, solucionar problemas, la espontaneidad, la memoria, la lengua, la iniciación, el juicio, el control de impulso y el comportamiento social y sexual. Los lóbulos frontales son extremadamente vulnerables a lesión debido a su localización en el frente del cráneo. Es decir, que a veces, imagínense en un accidente de tránsito, a veces podemos irnos pues hacia adelante. Creo que eso es lo más pues que es donde más es vulnerable darse un golpe
una lesión, un traumatismo. eh, entonces es bastante vulnerable, o a veces no sé si ustedes también cuando de pequeños los niños chocan y se golpean lo que es la parte de, cuando se golpean la frente. Entonces es bastante vulnerable, o cuando se caen inclusive pues es bastante vulnerable lo que es esta parte de nuestro cerebro. Algo importante que quería mencionarles es la recuperación. La recuperación puede medirse en semanas, meses y años, y se hace más lenta con el transcurso del tiempo. Generalmente los efectos de una lesión cerebral duran toda la vida y la recuperación puede ser incompleta. Esto pues va a depender de la gravedad del tipo de lesión, la localización y de la lesión para su recuperación. En un documento veía yo que nos hablaba de este aspecto importante, que los efectos pues van a durar toda la vida y la recuperación de una lesión pues puede ser incompleta, es decir, que no se va a recuperar del todo. Entonces, en algunas personas con lesión cerebral severa pueden presentar tal vez diferentes dificultades, pueden requerir cuidados o servicios especiales para poder realizar pues sus actividades normales o diarias. Y entonces pues el funcionamiento del tejido cerebral pues en ocasiones pues es afectado por hinchazón, sangrado y otros aspectos que no nos vamos a involucrar tanto con eso, pero sí dependiendo el nivel de lesión o el tipo de lesión o la gravedad de lesión, así va a requerir diferentes cuidados. Y esto es muy importante porque los efectos van a durar toda la vida y pues su recuperación pues a veces no puede ser totalmente completa, y esto va a afectar no solo a la persona que tiene la lesión, sino también a los cuidadores. Algunas de las recomendaciones para la persona responsable de la atención, pues me pareció importante que tomemos en cuenta esto, porque cuando vamos o cuando se da lo que es o se trabaja en el área de psicología clínica, a veces llegan muchas personas con diferentes dificultades o, o síntomas y, y aparentemente no saben cuál es la razón, y al explorar nos damos cuenta que dentro de la familia existe una persona que tiene una lesión. Entonces es importante eh, trabajar con los cuidadores. Tomo a bien mencionarles esto porque en nuestra área debemos de tomar en cuenta esto. Es muy importante. Sabemos que con lesiones cerebrales, con afectaciones orgánicas, no podemos generar cambios, pero sí cambios en los pensamientos, cambios en las actitudes, cambios en los comportamientos de las personas. Ahí es donde nosotros entramos y podemos generar cambios que está el vivir con una lesión, con una persona que tenga una lesión, pues algo que lo vamos a aprender y vamos a lograrlo, y vamos a, a tratar de vivir no de una forma normal, sino vivir lo mejor posible. ¿Por qué? Porque les digo no de una forma normal, porque cuando nos vamos a las definiciones de normalidad, entonces ahí sacamos otros aspectos. Entonces por eso les decía que mejor vivir de la mejor manera posible, valga la redundancia, creo que me escuché repetitiva. Recomendaciones para la persona responsable de la atención: pida ayuda cuando la necesite, ponga límites, realice sus propias actividades,
mantenga el contacto con los familiares, con los amigos, cuide de sí mismo y participe en grupos de apoyo. Existen diferentes grupos también en donde pueden ayudarles a las familias completas a poder sobrellevar todo este tipo de situaciones. Y qué bueno el poder, podemos necesitar ayuda, pero una cosa es necesitarla y otra es quererla y otra es solicitarla o buscarla. Entonces podemos necesitar ayuda, pero a veces no la buscamos o no queremos buscarla. Entonces es muy importante dar ese paso. También es realizar las actividades que nos gustan, a pesar de las situaciones. Por ejemplo, imagínense, estamos hablando de lesiones, pero imagínense hoy con con lo que estamos viviendo. Entonces, hemos dejado de hacer nuestras actividades normales. Hay muchas actividades que las hemos dejado de realizar por cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestra familia, cuidar a los demás. Entonces, es algo diferente, ¿verdad? Porque acá hemos dejado de realizar, por ejemplo, salir demasiado, eh, ir a lugares que por el momento no podemos frecuentar. Tal vez hemos dejado eso, pero estamos haciendo otro tipo de actividades dentro de nuestras casas. Muchos de ustedes pues me van a decir, pues muchos están trabajando en línea, con mi persona. Muchos pues igual han seguido con sus labores, que siempre tienen que salir, y pues otros están directamente en la casa y pues allí han tenido que realizar otras funciones y realizar sus propias actividades, estar haciendo esto, estar haciendo aquello. Entonces es bonito disfrutar de lo que hacemos. Entonces, cuando se vive o se tiene una lesión, es bonito aprender a realizar esas actividades que a nosotros nos gustan. Y qué bonito descansar, ¿verdad? Qué rico descansar. Es importante el poder descansar. Creo que con esto que estamos viviendo, muchas personas no están descansando, porque el descansar, yo puedo acostarme y dormirme 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero realmente estoy descansando si me acuesto con preocupaciones, con pensamientos que pues o me van a dar insomnio o van a perturbar mi sueño. Y al final muchas personas despiertan y dicen, siento que no he dormido nada. Entonces es importante realmente descansar, mantener el contacto con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, hablar, ¿verdad? Es importante cuidarnos nosotros mismos para así poder cuidar a los demás. Y esto cabe mencionarlo en las lesiones. ¿Por qué? Porque acá vemos que es bastante, pues, lo he hecho generalizado, pero es bastante terminología que es importante conocerla, pero que no vamos a profundizar. Pero es importante tomar recomendaciones, que nos ayuden, que nos abonen a nuestra salud mental. Esto ha sido todo acerca de las lesiones cerebrales. Cualquier duda, cualquier comentario, pues ustedes lo pueden realizar y con gusto pues les respondo. Bendiciones a todos y a todas.